Primero es que aquí está la tarea 2, ¿verdad? Eso es lo primero. Entonces, ingresamos al link. Dice que la entrega es en físico el lunes 23 de mayo, que no es necesario incluir los enunciados, pero lo hace más elegante, ¿verdad? Entonces, ahí usted puede descargar el documento de la tarea. Vamos a ver, tirémoslo por allá. Y entonces usted lo descarga por ahí en algún lado y se da cuenta que son un chorro de ejercicios, pero bueno. Entonces está este y este otro, ¿verdad? Y este pistones y una compuerta y otra compuerta y un túnel, y un cilindro que rota y un tanque con agua y una cosa ahí de madera que flota. Que entonces en realidad sí son muchos ejercicios y todo, pero bueno, ya usted está grande, ¿verdad? Entonces ya usted ya ni lo siente. Y además, es una muy buena práctica, ¿verdad? Se entrega 2 días después del examen, entonces hacer estos ejercicios evidentemente va a ser una buena práctica de cara al examen. ¿Ok? Entonces, ese es el primer de los avisos. Como las desgracias no vienen solas, ¿verdad? Entonces hoy hay quiz, ¿eh? Hay quiz de hidrostática y va a estar disponible a partir de las 8:20. ¿Ok? Hubiera sido bonito poner 8:22 para que fuera 20:22, 20:22, pero no se puede. Entonces, ahorita hacemos quiz, ¿verdad? Pero bueno, ahorita hagamos unos ejercicios de práctica, a ver si nos salen. Y entonces serían estos que están acá. La lección 12, hoy 12 de mayo, ¿verdad? Y entonces serían unos ejercicios y que los vamos a abrir de una vez. Ahí están, son 3 ejercicios, ¿verdad? Porque la idea es que nos dé Para tiempo hacer para... uno parecido al quiz, así, nada más con datos diferentes. Ah, puede ser, puede ser. ¿Te acuerdas que el quiz no apareció, verdad? Por eso no se lo hice la semana pasada. Y no apareció, o sea, se lo juro, es una vara mística, digamos, yo de verdad no lo encuentro. Y entonces yo les asigné uno más sencillo, ¿verdad? Porque entonces yo ahora me puse a buscar ahí a ver qué les asignaba de quiz y me encontré ahí una compuertilla, no, una represilla ahí así. Está sencillo, está sencillo. Entonces, vamos a ver si nos da tiempo de hacer estos 3 ejercicios. Y acá además les subí, jóvenes, para que tengan para practicar unas lecciones de práctica que Carlos ha hecho, ¿verdad? Esta fue hace un año prácticamente y esta todavía hace un poco más de tiempo. Pero son interesantes, digamos, porque Carlos hace ahí paso a paso, digamos, unos ejercicios. Entonces, vale la pena. ¿Ok? Y además, le subí un PDF con la solución, ahí usted lo puede descargar. Con la solución del examen del segundo, el primer parcial del segundo semestre del 2020. Entonces, ahí viene el enunciado y vienen los ejercicios. Ah, bueno, este se parece al que vamos a hacer hoy, mira. Bueno, ahí va a estar la solución. Entonces, eso es la idea. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, vayamos a los ejercicios. Entonces, vean que tenemos, dice, un tanque de 5 metros de largo y 4 metros de alto. Contiene agua hasta una profundidad de 2,5 metros, cuando no está en movimiento. Y está abierto a la atmósfera a través de un desfogue en el medio. Cuando se acelera el tanque horizontalmente hacia la derecha, a 2 metros por segundo al cuadrado, determine la presión manométrica máxima en el tanque, la aceleración requerida para que el borde libre del agua llegue al techo del tanque y a qué aceleración comenzará a salir agua por el desfogue. Entonces, esos son los datos. Vamos a compartir aquí la cámara, a ver cómo nos va. Eso que se ve ahorita no le traiga malos recuerdos, sino que más bien le traiga buenos recuerdos de cuando usted era feliz allá en gráfica. Entonces, Profe, ahora aquí de cámara, para el quiz hay que de la cámara. O nos salimos de Zoom y hacemos el quiz, o lo hacemos todos aquí juntos, o cómo va a ser. ay, ¿usted quiere que encendamos las cámaras? No, estoy preguntando para saber. Ah, bueno, usted, no, yo tenía pensado, digamos, y confío mucho en la integridad de ustedes, ¿verdad? Entonces yo dije, no, ahí lo hacen y ya, ¿verdad? Ah, bueno, perfecto. Sí, sí. No sé, yo sé que no se va a copiar, ¿verdad? Porque si no, ¿qué chiste tiene? Bueno, entonces el ejercicio,
por si acaso no se ha imaginado el tanque, ¿verdad? Lo voy a contar, es un tanque como así, ¿verdad? Que tiene una profundidad acá, tiene un desfogue ahí a la mitad, usted me va a creer que es a la mitad, ¿verdad? Porque como no tengo instrumentos, solo esta escuadra ahí triste y abandonada. Eso es lo que hay. Entonces, aquí tenemos dos niveles de altura, donde tenemos el agua calma, de acuerdo con el ejercicio, ¿verdad? Está a 2,5 metros. Entonces, esto sería 2,5 metros, y esto sería 1,5 metros, ¿verdad? Aceptemos ahí a Domingo Gilmore, que desde toda la vida llega tarde, ¿verdad? Entonces, y tenemos aquí que esto mide 5 metros. ¿Ok? Y entonces esto es una abertura. Eso es una abertura. Si yo acelero el tanque para allá, a 2 metros por segundo al cuadrado, imaginémonos, por ejemplo, que él es un contenedor o algo, ¿verdad? Que lleva líquido y eso se acelera para allá. ¿Qué creen ustedes que le va a pasar al agua? Se va a mover. Digamos, si esa fuera la superficie del agua, se mueve. Sí, se va a inclinar. Se inclina. ¿Y hacia qué lado se inclina? ¿Hacia este o hacia este? Profe, sí, así como tiene un lápiz. ¿Uno o dos? Dos. Dos. Dos, ¿verdad? Porque entonces, cuando esto acelera para allá, esta agua baja y esta agua sube, ¿verdad? Y básicamente el punto va a ser el centro. Ese va a ser el punto de pivote. Entonces, ¿a dónde va a estar la presión máxima del tanque? ¿Ok? Como en la esquina inferior izquierda. En la esquina inferior izquierda, ¿verdad? Supongamos que va a ser algo así esto. Digamos, aquí es de la mitad. Porque podría ser algo así, ¿verdad? O sea, podría llegar al techo el agua. O podría levantarse muy poquito. No sabemos. Pero probemos. A ver qué pasa. O sea, tratemos de calcular cuánto es esta distancia, que le llamamos delta Z, ¿verdad? Si nos da más de 1,5 metros, significa que llegó al techo y el ejercicio cambia, ¿verdad? Pero si nos da menos de 1,5 metros, significa que no llegó. ¿Ok? Y esto en realidad se calcula fácil. Vamos a calcularlo por aquí porque recuerden que hay una ecuacioncita, ¿verdad? Entonces esa ecuacioncita decía que el delta Z es la aceleración en X dividido entre la aceleración en Y más la gravedad, todo por, ¿verdad? Puede ser así, por un delta X, ¿verdad? Que es lo que se mueve en X. Entonces, de ahí, ¿qué sabemos? Bueno, de ahí, por ejemplo, sabemos que la aceleración en Y es 0. ¿No? Porque el ejercicio claramente nos dice que hay una aceleración horizontal de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, básicamente esto se resume a que la aceleración en Z es igual a la aceleración en X entre la gravedad por el delta X. Entonces, para lograr este delta Z, ¿cuánto vale delta X? Que es la pendiente de esta curva, de esta recta. Curva no, recta. Acuérdense que la pendiente de la recta es el cambio en Y, que en este caso se llama Z, digamos, le pusimos delta Z, el cambio en Z dividido entre el cambio en X. Esa es la pendiente. Pero le voy a ayudar. Como usted está moviéndolo a partir del punto de origen, ¿verdad? Como usted está estableciendo el punto como usted está estableciendo que a partir de ahí rotó y acotó el delta Z, acotamos todos el delta Z desde aquí, entonces ahí, de donde estaba el espejo del agua, es donde tiene que estar el delta X. Porque si usted agarra de delta X todos los 5 metros, entonces debería de agarrar 2, o sea, el delta Z debería de ser 2 veces el que tiene ahorita. ¿Ven? Porque entonces nosotros lo que estamos agarrando es nada más este triángulo.
obviamente este triángulo es un espejo. ¿Ok? Entonces, el delta Z va a ser igual a la aceleración en X, que es 2 metros por segundo, al cuadrado, por el delta X, que es 2 metros y medio, dividido entre la gravedad, que es 9.81. Y entonces el delta Z da algo así como, ¿cuánto? $0.51. 0.51 metros. Ah, bueno, entonces no subió tanto. O sea, no llegó, ¿verdad? No superó el 1,5 metros. Entonces, y en realidad anda como por aquí apenas. Superó apenas como 1/3 de la altura esta de 1,5. ¿Verdad? Entonces, como ustedes bien anotaron, a lo largo de toda esta línea, ¿cuánto vale la presión manométrica? 0. 0. ¿Verdad? Entonces usted puede decir algo así como que si este punto se llama C, por así decirlo, entonces la presión en C es igual a la presión atmosférica, ¿verdad? A la presión atmosférica. Eso quiere decir que es 0 manométrica. 0 manométrica. Y entonces, la presión, esta es la presión, como bien anotaron ustedes, vamos a llamarle A, esa es la presión más grande. La presión en A va a ser igual a la presión en C, obviamente como es manométrica, pues nada, no pasa nada, más el gamma de la altura que hay para llegar a A, ¿verdad? Toda esta es la altura para llegar a A. ¿Okay? Entonces, evidentemente la presión en A va a ser 0 más 9.810, que es gamma, multiplicado por la altura, que es los 2,5 originales, más el delta Z. O sea, 9.810 por 3.01. Que da 2,5 más medio. Bueno, más 0.51. Okay. 29.528.1. Ok, entonces 29.528, yo voy a decir que son 29,53 kilopascales. Porque recuerden que no hay nada más pequeño que un pascal. Bueno, sí hay cosas más pequeñas, pero digamos, un pascal no es nada. Uno habla ya en kilopascales para que sea algo, ¿verdad? Entonces, 29 kilopascales. ¿Ok? Casi 30. Esa sería la presión ahí. Entonces, esa sería la parte A, ¿verdad? Luego, ¿qué nos preguntaba la parte B? Ya me olvidó. Entonces, consultemos aquí rápidamente. Determine la aceleración requerida para que el borde libre del agua llegue al techo. ¿Okay? Entonces, si llega al techo, ¿qué condición tenemos? Esto sería, digamos una cosa así, como bien fea, ¿verdad? Para separar la hoja. Entonces, si esta sería la condición de B, ¿verdad? Entonces la condición de B dice aceleración para tocar el techo. O sea, rápidamente, ¿verdad? En un dibujito así más rapidito. Si aquí era el espejo original de agua, ahora lo que se busca es esto, que justo toque el techo. ¿Ya? Entonces, si esto es 2,5 y esto es 1,5, ¿cuánto vale delta Z ahora entonces? 1.5. ¿Ok? ¿Cuánto vale delta X? 2.5 igual. Medio igual, ese no cambia, ¿verdad? Y entonces, si delta Z es igual a la aceleración en X por el delta X dividido entre la gravedad, pues evidentemente la aceleración en X es delta Z por la gravedad dividido entre delta X. ¿Verdad? Entonces la aceleración en X va a ser igual a 1,5 por 9.81 entre 2,5. Entonces, ¿cuánto da la aceleración en X? 5.9.
5.9. Ya estamos hablando que ya eso va rápido. 5.9 metros por segundo. Cada segundo es rápido. ¿Ok? Entonces, claro, imagínense cómo te quieres hacer camión para que el espejo de agua se levante tanto, ¿verdad? Tanto. ¿Ok? Y ni se diga la parte C, porque la parte C es cuánto tiene que ser la aceleración, cuánto tiene que ser la aceleración para que el agua salga por el techo. Entonces, vamos a ver. Si el agua sale por el techo, y nuevamente tenemos aquí nuestro tanque. Ok, entonces este digamos que era el espejo de agua original. Y aquí tenemos otra copia de nuestro tanque. Vamos a asumir que eso está ahí bien centradito y que es chiquitico y todo, o sea, que no importa el diámetro del orificio, no importa nada de eso. ¿Qué escenario creen ustedes que se va a dar? Por ejemplo, este escenario, ¿verdad? O, por ejemplo, este escenario. ¿Verdad? Porque imagínense que el agua, ¿verdad? Primero hizo un espejo como así, luego es más, luego es más, luego es más, y para salir es porque ya esta parte del piso está vacío, está seco, digamos. El agua va, pero así vertical, digamos. O este otro escenario en el cual si hay suficiente agua, digamos, como para que la curva nos dé, o la recta nos dé, de que sale por el techo, ¿verdad? Sale por el techo y aún así no ha llegado a que el suelo esté vacío. O sea, que el suelo esté seco. ¿Cuál escenario creerían ustedes que se va a dar ahí? Profe, yo diría que el primero. El primero. Yo diría que también porque, digamos, el tanque tiene mucho vacío, tiene 1,5 metros vacío, de 4 en total, ¿verdad? 3/8, pucha, tiene vacío el 38% del tanque. Entonces, a mi parecer, no hay tanto volumen de agua como para lograr esta condición. Pero, a priori, digamos, uno puede suponerlo y ver qué pasa. Entonces, probemos el caso A. Si se cumple el caso A, obviamente no va a ser el caso B. Pero si se nos cumple el caso A, demostremos que no es el caso B. Entonces, esto es muy sencillo. En cualquiera de los dos casos, la mitad del tanque está lleno de agua, ¿cierto? Todo esto está lleno de agua. ¿Ok? Y entonces, en este otro caso, el volumen de esta agua es de lo que mide el delta X. Vean que ya el delta X no es 2,5, ven, porque ya cambió. O sea, ya no llega hasta el final. Ya el punto de inflexión no está aquí a la mitad. ¿Y cuánto vale delta Z para este caso? De todo, vale 4. Porque la pendiente de esta curva es el cambio en Y, que sería 4, entre el cambio en X, que no sé cuánto es. Entonces, por ejemplo, para este caso, voy a llamar el caso 1, en el caso 1, el volumen de agua sería esto que está lleno de agua. ¿Y eso cuánto mide? Eso mide 4 por 2,5, porque aquí hay 2,5. ¿Y cuánto le podemos dar de ancho unitario a esto? Bueno, ya dije la palabra, démosle un ancho unitario más bien. Entonces, cuando tiene un ancho unitario, entonces usted dice, considere un ancho de 1 metro. Ahí para adentro. Supongamos. Lo que usted ponga va a dar, pero supongamos 1 metro que es más fácil. Entonces, esta parte 4 por 2,5 por 1 de profundo es el volumen de esa primera parte. Más el volumen de esta segunda parte, que sería 4 por delta X, digamos,
por 1 entre 2 porque es un triángulo. ¿Okay? Y bueno, 4 por 2 y medio es 10 y esto es 2 dividido, ¿verdad? Entonces el volumen de agua es 10 más 2 veces delta X. Pero ¿cuál es el volumen original de agua que usted tiene? ¿Cuál es el volumen? 17.5. ¿Cuánto? 17.5. Tanto. Ahora, No, yo- perdón, es 2.5, ¿verdad? digamos, el volumen original es 2,5 12.5. 12,5. por 5 de ancho por el unitario. Entonces, el volumen original son 12,5 metros cúbicos. Entonces, lo que sí tiene que pasar es que aquí no hay una gota de agua más que antes, ni una gota de agua menos, porque todavía no se ha salido, ¿verdad? Está a punto de salirse, pero no se ha salido. Entonces, el volumen original tiene que ser igual al volumen de agua que hay ahorita. O sea, 12,5 tiene que ser igual a 10 más 2 veces delta X. Evidentemente, el 10 pasa a restar, queda 2,5, el 2 pasa a dividir, y delta X vale 1.25 metros. Eso no sirve, porque es menos que 2,5. Entonces significa que esta condición sí sucede porque el delta X es menor que 2,5. Si el delta X nos hubiera dado 3, no puede ser. O sea, no cabe en 2,5, 3. Eso significa que el agua todavía estaba de este lado de la pared. ¿Ven? Pero como nos dio, todo bien. Ahora, demostremos que este nos sirve. Entonces, más bien esto Profe, señorita, todavía si diera 2.5, se estaría, podría tomar como que sí, o sea, un ángulo así de 45 exacto. estaría justo a 40. No, porque esto es 4, ¿verdad? Entonces no es 45, pero estaría justo en el límite. Ok, pero digamos que sí se puede tomar como aceptable. Sí, lo que no puede dar es más de 2,5. Profe, una pregunta. Sí, Para el caso 2, digamos que, qué sé yo, digamos que en ese caso el delta X hubiera dado 3, es como completar esa línea. ajá, es como decir 2,5 más medio, ¿verdad? Porque sería como una proyección. Sería como que el agua realmente estaría aquí. Esto es lo que mide 3 veces. Sí, exactamente, eso me refería a la proyección. Ok, por ahí. Es eso. De hecho, nos va a pasar con Y. Para que este caso no sea, es porque Y nos tiene que dar más grande que 4. ¿Verdad? Ok. ¿Ok? Entonces vean que esto mide 2,5, ¿verdad? Porque está lleno de agua, está lleno de agua. Y esto más bien, ¿cuánto mide? Digamos, algún valor ahí, una Z, puede ser. ¿Verdad? El máximo que tenemos es 4. ¿Okay? Y esto digamos que es una Z. Entonces, esto que está aquí es 4 menos Z, ¿verdad? Para calcular este volumen. Este volumen es un trapecio, ¿lo ven? Entonces, pero está al revés. Entonces, base mayor más base menor por altura entre 2. ¿Cierto? Entonces, vean que el volumen de ese trapecio o el volumen de agua actual sería, esto sigue estando lleno de agua. Entonces, 4 por 2,5 por 1. Esta parte es igual. Ahora vamos con el volumen del trapecio. Es base mayor, esta es la base mayor más bien, ¿verdad? 4. Más base menor, 4 menos Z. Por la altura, 2,5 entre 2. El volumen de agua va a ser 10 más 8 menos Z por 1,25. ¿Okay? Y el volumen original sigue siendo 12,5. El volumen original sigue siendo 12,5. Y el volumen original sigue siendo igual al que debería de haber ahorita. Entonces, 12,5, ¿verdad? Sigue siendo igual a 10 más 1,25, ¿verdad? Por 8 menos Z. Esto pasa a restar, ¿verdad? Entonces daría 2,5. 2,5, el 1,25 pasa a dividir, 2,5 entre 1,25, 2. Ya le quitamos el paréntesis, el Z pasa para este lado positivo, el 2 pasa para aquel lado negativo y 8 menos 2
6. Entonces, Z es igual a 6. Ah, no puede ser. Z tiene que ser menor que 4. A lo sumo igual, como dijo, me parece que María. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es esto lo que pasa. Realmente es lo que decía el compañero. La proyección es que ya la Z va por 6. Si yo proyecto aquí, esta es la proyección de la Z, que es 6. Ya el agua, esta parte está seca. ¿Se lo imaginan? Sencillo. ¿Sí? Entonces, este caso no es. No es. Y ya, entonces ya sabiendo que este es el escenario, y ya ahora que ya sabemos el delta X, calculemos la aceleración. Usted sabe que delta Z es igual a la aceleración en X por delta X entre la gravedad. La gravedad pasa a multiplicar, el delta X pasa a dividir, y entonces la aceleración en X es igual al delta Z por G entre delta X. La aceleración en X es, ahí todavía se ve, es 2,5, no es 4, que es el delta Z. 4 por 9.81 dividido entre el delta X, que nos dio 1.25. Entonces, ¿cuánto da la aceleración en X? Esto está muy cerca. ¿Qué debería dar eso? Esto es casi 40, y 40 dividido entre como 1.25 daría como 31,39. 31,39 metros por segundo al cuadrado. O sea, mijo, eso va, bueno, ¿verdad? Volado. Volado. ¿Sí? A esa velocidad. Algo viaja a esa velocidad. A esa aceleración. No sé si es el sonido en el agua. Algo va a esa velocidad. Bueno, tal vez no. Tal vez es un mal recuerdo. Pero eso es muy rápido. O sea, avanzar 30 metros por segundo cada segundo es muy rápido. Entonces, es lo lógico. Para que el agua de verdad haga ese fenómeno, y tiene que ir así, ¿no? El agua está pesada. O sea, tiene suyo. Listo. Entonces, este sería el ejercicio 1. ¿Alguna pregunta, comentario? Sencillo. Pero bueno, así ya puede resolver algunos de tanques y cosas así, ¿verdad? Que vienen por ahí. Si quiere llevar un día una pecera en el carro, acuérdese de esto, ¿verdad? Se le va a regar, entonces tiene que llevarla media vacía, ¿verdad? Porque usted no sabe qué puede pasar. Ok. Entonces, vamos a ver el problema 2. Entonces, vamos acá, plan. Sería problema 2. Dice que hay un eje que tiene 80 milímetros de diámetro, que está lubricado con una capa de aceite de 0.2 milímetros, una capita de aceite. Y si el eje tiene una longitud de 2 metros y hay un par de torsión que es de 0.2 newton metro, determine la velocidad de rotación W. Es una velocidad angular. Siempre le hemos llamado W a las velocidades angulares, en revoluciones por minuto. Vean que revoluciones por minuto no es lo que nos suele dar, o no es lo típico, digamos, que de una velocidad angular. También es lo típico porque, por ejemplo, uno está acostumbrado a ver las revoluciones del carro, ¿verdad? Las revoluciones de un motor, por lo general se dan en revoluciones por minuto. Entonces, bien, eso es lo típico. Pero cuando hagamos las fórmulas, ¿verdad? Como las fórmulas están en el sistema internacional, entonces lo que nos va a dar es un radián por segundo, porque eso es la unidad de la velocidad angular. Pero entonces lo vamos a convertir. Y habla de que la velocidad, la viscosidad del aceite ese es de 0.005 pascales por segundo. Ahora, recuerde que es lo mismo que diga Newton entre metro cuadrado por segundo. Una viscosidad normal ahí para un aceite. O sea,
tampoco tengo muy claro cuáles son las viscosidades normales de los aceites, porque por lo general trabajo con agua, ¿verdad? Pero supongamos que es una viscosidad normal. ¿Okay? Entonces, tenemos que hacer un dibujillo aquí. Digamos que este es el eje. Hagámosle ahí un diámetro. Okay. Y entonces, digamos que aquí tiene así una estructura. Y apenas aquí también. Obviamente, estoy reproduciendo el dibujo. De acuerdo con el enunciado, esto es lo que mide L. Ok. Y este sería el diámetro. Y esta cota de aquí sería el espesor. La longitud nos la dieron en metros, el diámetro nos lo dieron en milímetros, el espesor nos lo dieron en milímetros, y esta vaina está girando allá. Entonces, eso es lo que nos pide la velocidad angular en revoluciones por minuto. ¿Ustedes se acuerdan de un programa que había aquí que se llamaba RPM? Esa vaina vieja. Entonces, ese es el ejercicio rotacional. Entonces, ¿qué hay que saber para este ejercicio? Bueno, básicamente hay que saber un par de fórmulas, ¿verdad? Yo no me acuerdo cómo funciona esto, si se les da formulario o ustedes tienen que llevar formulario del examen. No sé si lo han hablado con Carlos o qué. Pero bueno, pregunten, no sé si ya lo tienen claro. Entonces, en este caso... Profe, perdón. Sí, lo perdono. El enunciado de ese problema está en mediación virtual. Sí, digamos, ¿quién es? ¿Quién me habla? Edwin. Edwin, sí, llegó tarde, Edwin. Sí, profe, tuvimos problemas técnicos en el método. De viaje yo identifiqué que usted llegó tarde. No es que usted siempre llegaba tarde. Mentira. Sí, don Edwin. Entre las noticias que hay que darles que hay quiz ahora, ¿verdad? Dentro de un rato. Pero aquí, en la página del curso, en la lección 12, acá hay unos ejercicios de práctica para el primer parcial que son estos. Son solo 3, ¿verdad? Para que nos dé tiempo el quiz. Y ahí le agregué unos videos con ejercicios resueltos por Carlos y le agregué un examen también resuelto, que es esto. No está la tarea, también hay tarea, ¿no? De todo ahí, Edwin. Es una maravilla. Hay tarea para el lunes y de todo ahí. ¿Ok? Entonces, Okay. sí, Gracias, ahí profe. está. Ejercicios. Pura vida. Ahí está. Son solo 3. Muy bien. Entonces, acuérdense que hay una fórmula, ¿verdad? Que dice que la fuerza va a ser igual a la viscosidad por la velocidad por el área entre el espesor, ¿verdad? El espesor en esta fórmula está dado por T, pero rápidamente vamos a decir, ¿verdad? Que en el enunciado el espesor está dado por E. ¿Okay? Es nada más un cambio. ¿Cuál es esta área? ¿Cuál es el área que nos importa aquí? ¿Cuál es el área que está en contacto con el aceite? El Profe, área es por el superficial L. del cilindro. ¿Ah? El área de la superficie del cilindro. El área de la superficie del cilindro, correcto. ¿Y esa área cuánto es? L Es un por E, ¿no? rectángulo. Es un rectángulo, ¿verdad? ¿Qué dimensiones tiene ese rectángulo? L sí es una de las dimensiones. Pero si usted agarra este cilindro y le pasa aquí un cuchillo y lo abre, ¿cuánto mide? Digamos, una dimensión es L, esta. Pero ¿cuánto mide esto? Mide la Diámetro. circunferencia del cilindro. 2 pi, 2, no, 2 pi r. pi por el Okay, diámetro. a mí me gusta darle el diámetro, ¿verdad? Pero cuidado, por ahí escuché un diámetro, ¿verdad? No es el diámetro, nada más por aquello. Está multiplicado por un factor de pi, porque es el perímetro, ¿verdad? Es como
es abrir la lámina. ¿Ok? Entonces el área va a ser la longitud por pi por el diámetro. ¿Ok? Y la velocidad es la velocidad angular por el radio. ¿Se acuerdan? Esta fórmula viene desde la escuela. ¿Ok? Pero la velocidad, como estamos trabajando con diámetro, va a ser el diámetro entre 2. ¿Ok? Entonces usted viene acá y sustituye lo que conoce. Entonces la fuerza va a ser igual a la viscosidad por la omega esa, por el diámetro a la mitad, vamos a poner solo D por ahora, por el área, que es L por pi por D, dividido entre el 2, ¿verdad? Que estaba por ahí, y el espesor. Entonces, básicamente vamos a decir, ¿verdad? Que la fuerza va a ser igual a la viscosidad por omega, por pi, por L, por el diámetro al cuadrado. ¿Ok? Dividido entre 2 pi. ¿Okay? Ahora bien, el ejercicio nos habla de un torque. Nos dice que esto está girando porque tiene un torque. ¿Verdad? Entonces, hay una torsión ahí. El torque es la fuerza por el radio. ¿Verdad? Porque en este caso el brazo palanca sería con respecto al eje de la pieza y eso sería el radio. ¿Ok? Pero como estamos trabajando, entonces sería la fuerza por el diámetro entre 2. Entonces, ¿verdad? Despejando la fuerza sería igual a 2 veces el torque entre el diámetro. Y entonces, de fuerza igual a fuerza, ¿verdad? Entonces esto sería igual a la viscosidad por omega, por pi, por L, por el diámetro a la 2, entre 2 pi. Y toca despejar omega. Entonces, omega, 2 pasa a multiplicar aquí, entonces sería 4T, ¿verdad? Del espesor. Por eso valía la pena cambiar el T por E, ¿verdad? Para que no quedaran 2 T's, una mayúscula y una minúscula. Este es del torque y este es del espesor. Y todo eso dividido entre mu, pi, omega no, porque es el que estamos buscando, L y el diámetro del cubo. ¿Verdad? Pero, ¿en qué unidades está esto? ¿Verdad? Sistema internacional. Entonces, si todo lo metemos en las unidades correctas, eso nos tiene que dar en radianes por segundo. Pero nos lo están pidiendo en RPM, que son revoluciones por minuto. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos segundos tiene un minuto? ¿Ya? 60. ¿Y cuánto es una vuelta? 2pi. Entonces, si usted multiplica los radianes por segundo por 60 entre 2pi, ¿verdad? Los segundos se le cancelan y le quedan minutos, y la vuelta se le convierte en, el radian se le va, ¿verdad? Porque son 2pi radianes por cada vuelta. Entonces, queda vueltas por minuto. Y vueltas por minuto, aquí le dicen elegantemente revoluciones por minuto. Entonces, básicamente, este es el factor de conversión entre radianes por segundo y revoluciones por minuto. ¿Okay? Entonces, omega va a ser igual a 4T por E, ¿verdad? Entre mu por pi por L por D al cubo por 60 entre 2pi. ¿Ok? Y entonces, ¿cuánto es 60 por 4? ¿Verdad? 240 entre 2, 120. Entonces, omega va a ser igual a 120 por el torque por el espesor dividido entre mu, L, pi a la 2 y D al cubo. ¿Y conocemos todas esas cosas? Sí, conocemos todas esas cosas. ¿Verdad? El torque, de acuerdo con el enunciado, valía 0.2 newton metro. El espesor, de acuerdo con el enunciado, valía 2 milímetros. Pero yo lo tengo que meter en el sistema internacional. Entonces, 0.1234. ¿no? Porque divides entre 1000.
metros. La longitud, 2 metros. El diámetro, 80 milímetros. Pero lo tengo que meter en el sistema internacional. Entonces, 0.08 metros. Vale, y mu. Que mu vale 0.005 pascales por segundo. Profe, el E no es 0,002, un poco menos. Sí, no, sí, porque según el enunciado era 0.2 milímetros. Sé que yo me equivoqué y puse 2 milímetros, pero era 0.2 en el enunciado. Lo vemos una vez más. Veámoslo en el enunciado. Dice que es punto. No. Sí. Tiene una capa de aceite de 0.2 milímetros, ¿lo ves? Entonces es más chiquitico. ¿Okay? Ahí está. Y entonces ya estamos listos para meter todos esos números ahí. 120 por 0.2 por 0.1232, 0.005, 2 metros, pi al cuadrado y 0.08 al cubo. Y esa vaina da 95, bueno, 94.98, 95. 99, ¿no? No es el que sigue el 8. Sí, 99. O sea, prácticamente 95 revoluciones por minuto. En realidad son pocas, ¿verdad? Son pocas porque 95 vueltas en un minuto usted dice, pucha, son un montón, pero es como una y media por segundo. Tampoco es tanto, porque vea que eso usted hasta lo puede hacer con la mano. O sea, usted sí puede hacer un giro ahí, que vaya a esas revoluciones por minuto. Lo que Pero tal se vez es puede, que no lo pueda sostener mucho tiempo, pero pero se puede repetir un toquecito lo del área. claro que sí. Vamos a ver. Si usted agarra este cilindro, ¿verdad? Y le mete tijera por aquí, placa. Entonces usted cuando lo abre, ¿verdad? Cuando usted lo abre, ese cilindro se va a ver así. ¿Verdad? Se va a ver así. Si usted agarra esto y lo enrolla, forma el cilindro. Entonces, como cuando usted lo desenrolla, esto mide L, ¿verdad? Porque eso siempre midió L, pero usted aquí necesita todo el perímetro del cilindro, que es pi por el diámetro, para que cuando lo enrolle, quede como un círculo. Ok, listo, profe, gracias. ¿Okay? ¿Y por qué ese es el área que nos importa? ¿Verdad? Porque en toda esta superficie, si usted agarra ese cilindro y lo desenrolla, también se ensucia todo porque está todo lleno de aceite. ¿Verdad? Esa es el área que está en contacto con el aceite. Todo el cilindro, vuelta redonda. Profe, Señor. ahora que estamos con este ejercicio, me acordé de la tarea 1, ¿no será que, o un videillo, tal vez ahorita, resolver el ejercicio de la placa móvil, de los perfiles de velocidad? Que había una placa que se movía y otra fija. Sí, es muy difícil. O sea, no, sí lo puedo resolver, digamos. La solución, por lo menos, ahí en PDF, una cosa así. Por lo menos eso esperan de mí, que lo pueda resolver. Pero ahorita no, porque ni he estudiado la materia. Entonces, pero sí, le prometo que si no yo, Carlos sube la solución de la tarea. Eso fijo. Carlos se las va a compartir. Lo que no sé si lo va a hacer suficientemente rápido, pero antes del examen, pues. Pero creo que voy a preguntarle, voy a apurarlo para que haga eso, ¿ok? Es que yo he estado realmente tallado, porque como Carlos no está, creo que a los cursos de él, a los cursos míos, más el trabajo de él, más el trabajo mío, porque como él es mi jefe, ¿verdad? Entonces, de cuando él se va, quedo yo. Entonces, estoy realmente abrumado, entonces no tengo tiempo para nada. Pero bueno, eso no es problema suyo. Lo que sí es que le voy a comentar a Carlos para que me ayude por lo menos a hacer eso, ¿ok? Eso, profe, gracias. Bueno, está bien. Y ahora tenemos un bonito ejercicio 3, que algo tiene, que se parece al quiz, algo, o sea, es un aire, ¿no? Creo usted que eso es igualito, ¿no? Ustedes saben que yo toda la vida he sido sonador, ¿verdad? Y eso se mantiene. Entonces,
hagamos este ejercicio que dice que hay una compuertilla ahí, rectangular, inclinada, eso sí, que tiene dimensiones de 6 por 4. Obviamente, como se ve que la dimensión que nos marcan ahí es 6, significa que 4 es hacia adentro de la pantalla, ¿verdad? Y calcule la reacción en el punto A y la reacción en el tope. El tope es ahí donde dice stop, ¿verdad? Entonces eso, partamos del hecho de que está estáticamente determinado. Entonces, yo asumo, ¿verdad? Que en A, eso es un gozne o una articulación. Entonces en A hay dos componentes, una en X y una en Y. Y en el tope hay una fuerza perpendicular, ¿verdad? Porque eso nada más topa ahí. Entonces solo hay reacción perpendicular al tope, o sea, perpendicular a la placa, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos piden, hacer un equilibrio ahí. Ok, entonces, pasemos a la cámara para dibujar la presa. Ok. Entonces, ¿verdad? Lo que importa es que hay una cosa así. No importa tanto, digamos, eso era como un bloque, pero no nos importa eso. Nos importa que este es el punto A. Eso sí que nos importa. Nos importa, vea que casualmente la placa tiene un ángulo de 30 grados, según enunciado, y esta escuadra es la de 30 grados, entonces no podemos perder la oportunidad de hacerlo a escala, ¿verdad? Entonces, eso sería. Y de ahí mide 6 metros, ¿verdad? Entonces, de aquí mide 6 metros. Vamos a ver cómo anda usted para trigonometría, porque esto es puros ángulos. A 6 metros. Dice que esta cota son 3 metros. Bueno, por lo menos 3 metros hasta donde está el agua. Ya, asumamos que el agua no se vierte por arriba. Y entonces asumamos que, bueno, asumamos dos cosas. Primero, que aquí está el agua. Y esta es la cota que yo quería dibujar, que son 3 metros. Ok. Luego, ¿qué más? Ajá, las reacciones. Entonces, como esto está inclinado, ¿verdad? Vale la pena inclinar los ejes. Entonces, este puede ser el eje X y este puede ser el eje Y. Entonces, aquí en el tope hay una fuerza, llamémosle la fuerza del tope. Y acá vamos a suponer, ¿verdad? Que hay dos fuerzas. Está la fuerza en X, llamémosle a X, y que hay una fuerza aquí en Y, llamémosle a Y. ¿Okay? Y entendemos que aquí, ¿verdad? En algún lado, hay una fuerza que es la fuerza del agua. ¿Okay? Entonces, hay varios conceptos que yo asumo que usted sabe, ¿verdad? Llegamos a este punto. Y entonces, aquí nos interesan las siguientes cosas, ¿verdad? Esto es como una proyección. Entonces, nos interesan los siguientes valores. Por ejemplo, a donde se aplica la fuerza, ¿cómo se llama? Esa distancia, que es una distancia en Y, porque vean que el Y está inclinado, justo donde se aplica la fuerza, eso se llama YP. ¿Ok? Después hay otra que no está donde se aplica la fuerza, sino que está en el centroide de la placa. Entonces, una placa rectangular está a la mitad, o sea, o al menos de aquí a aquí es 3, ¿verdad? ¿Dónde se aplica? Donde está la Y del centroide. Sería, digamos, aquí uno puede decir que esta distancia, aunque no parece, porque no me quedo muy a escala,
es más pequeña, pero esto es 3. Si usted lo pone, es cierto, ¿verdad? Entonces está YP y YC. Y esta distancia la necesito porque el ejercicio no me la da. Me da, el ejercicio juega conmigo, ¿verdad? Me da inclinado la compuerta que es 6 y me da esto que es 3. Entonces yo necesito encontrar cuánto vale esta L, que sería de la proyección. Y la que está de este lado es la H sub C, que es la profundidad a donde está el centroide, que no es la misma que el YC, porque una está inclinada y la otra está con respecto, digamos, a la altura del arco. Entonces ese sería el diagrama de cuerpo libre. Bueno, esta quedó así muy fea porque ese es parte del problema del lápiz 4B. Entonces ponemos esas cosas más bonitas. Entonces digamos, así con un color ganador, ¿verdad? Bueno, no se ve que es morado. Morado por el Madrid, ¿verdad? No. Ok, entonces ahí están, a X y a Y. ¿Cómo se le entra a esto? Bueno, primero determinemos cuánto vale L. A ver si usted se acuerda, ¿cuánto vale L? ¿Cómo lo calcula? Muy sencillo. Este ángulo es clave, ¿verdad? Este ángulo que está aquí es clave. De acuerdo con el ejercicio, vale 30 grados. Entonces vean que aquí se está formando un triángulo donde L es este cateto. ¿Sí? Entonces, más bien L es la hipotenusa, perdón. L es la hipotenusa. L es más grande que 3, ¿verdad? Porque es que este ahora es el eje. Entonces estará de acuerdo conmigo en que L vale 3 entre el coseno de 30. ¿Verdad? Porque si es lo mismo, usted primero lo piensa como en el colegio, ¿verdad? Que usted decía primero el coseno de 30 es igual al opuesto, que es 3, entre la hipotenusa, que es L. Entonces el L pasa para allá y el opuesto no es el adyacente, porque este es el ángulo que vale 30. ¿Verdad? Entonces, la cosa es que L da 3 entre el coseno de 30, que eso casi siempre da 3.46 metros. ¿Ok? Eso es lo primero. Luego, sabemos que esta fuerza, ¿verdad? Con la que la placa empuja, el agua empuja la placa, es la presión esa por el área, la presión en el centroide, por el área de la placa. ¿Verdad? El área de la placa la voy a calcular aquí porque es muy fácil. El área de la placa es 6 metros por 4 metros. Entonces el área de la placa son 24 metros cuadrados. ¿Okay? Y la presión en el centroide es gamma por H del centroide. ¿Cierto? ¿Ok? Y entonces, ¿cuánto vale el H del centroide? Entonces, el H del centroide sería estos tres más la distancia que hay de aquí al centroide, pero en este ángulo, o sea, en esta componente, este valor. Porque esto es lo que mide 6. Bueno, esto mide 6, al centroide mide 3, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí está, ¿verdad? Entonces, esta distancia, no sé, llamémosle como quiera, llámele D de distancia, ¿verdad? Si usted quiere. Esto vale 3 y esto vale D. Entonces, el coseno de 30, porque otra vez esto es 30, es el adyacente. Entonces, si usted quiere, coseno de 30 es el adyacente que es D,
entre la hipotenusa, que es la mitad de la placa, o sea, 3. Entonces, D vale 3 veces el coseno de 30. O sea, D vale, ¿verdad? 3 por el coseno de 30. El coseno de 30, recuerde que es algo así como medio, ¿no? 2.6. 2.6. Ajá, 2.6. Correcto. 2.6 metros. Entonces, el HC vale 3 más D. ¿Verdad? 3 más D. Eso es lo que vale el HC. Entonces, ¿verdad? Como el HC, no quisiera, voy a hacer más bien así. Todavía se ve, ¿verdad? Me avisan si no se ve bien. ¿Okay? Yo creo que ahí todavía se ve. Entonces, el HC vale 5.6. ¿Verdad? 3 más 2.6. Entonces, la PC vale 9.810 por 5.6. ¿Y cuánto da eso? No, también no hace falta, pero bueno, calculémoslo. Da como 54.936. 54,94 kilopascales. Bueno, pero aquí sí lo tengo que dejar en pascales porque lo tengo que multiplicar por un área. Entonces, ¿cuánto me dijo? 54.936. Sí, profe. 36 pascales. Entonces la fuerza va a ser igual a 54.936 pascales multiplicado por el área, que son 24 metros cuadrados. ¿Verdad? Entonces esto ya me va a dar en newtons, porque los pascales son newtons entre metro cuadrado, ¿verdad? Y evidentemente eso se cancela. Y eso da un montón, ¿verdad? Da como millón 300 o algo así. Pero entonces, como es tan grande, lo puedo poner en kilonewtons. Que si aquí lo hubiéramos puesto en kilopascales, ya sabemos que nos da kilonewtons, ¿verdad? Entonces, las dos se valen. Entonces, digamos, eso da algo así como 1,1320, algo así, 1320 kilopascales, no. 318. 1318 kilopascales. 1318,46. Kilonewtons. ¿Cómo cuánto? 46. Qué delicado, pero está bien, pongámoslo, ¿verdad? Kilonewtons. ¿Sí? Entonces, esa es la fuerza. Esa es la fuerza que está, digamos, a esta distancia, al YP, ¿verdad? Porque vean que aquí, como esto es un tema de equilibrio, entonces vamos a tener que hacer sumatoria de momentos, por ejemplo, en A, para encontrar la fuerza del tope, ¿verdad? Con el momento. Pero entonces vean que no basta con encontrar la fuerza, porque yo necesito saber cuánto es este brazo de palanca. Ese brazo de palanca es YP menos L. ¿Y cómo se calculaba YP? YP se calculaba algo así como YC y algo que tenía que ver con la inercia. ¿Cómo era? La inercia dividido entre YC otra vez por el área. ¿Se acuerdan? Ese era el YP. Entonces vean que ahora me interesa el YC. Entonces el YC, el YC es la distancia al centroide, pero esta, la inclinada. Entonces vean que es L, con L estoy aquí en el tope, en el A, más 3 metros, porque es la mitad de la placa, ¿verdad? Entonces YC es L más 3. ¿Ok? Entonces YC es 3.46 más 3, 6.46 metros. Y ya puedo calcular YP, pero bueno, ¿cuánto era la inercia? ¿Verdad? ¿Vale la pena calcularla antes? Sí, puede ser. La inercia. Entonces, la inercia de este coso
¿verdad? La profundidad B sería 4, la que está al cubo es un rectángulo, ¿verdad? Entonces es B por H al cubo entre 12. Pero el H es este y el B es para adentro. Entonces la inercia es B por H al cubo entre 12. Entonces la inercia es 4 por 6 al cubo entre 12. 6 al cubo es 216, que dividido entre 12 da como 18, que multiplicado por 4 da 72 metros a la cuadra. Entonces ya tenemos la inercia, ya tenemos todo para calcular el YP. Entonces el YP es igual al YC, que es 6.46, más la inercia, que es 72, no sé por qué puse 4, más 72, entre el YC, que es 6.46, por el área, que es 24. Y entonces el YP da algo así como, bueno, 72 entre 24 es 3. 3 entre 6.46 es un poco menos de medio. O sea, eso es más pequeño que 7. Es casi 7, pero es más pequeño que 7. 6,92. 6,92. No redondea, no. Está redondeado. Está redondeado. Muy bien. Entonces, ya tenemos el YP. O sea, ya sabemos a la distancia a la que se aplica esta fuerza F con respecto aquí al punto A. Entonces ya estamos listos, digamos, para poder calcular la sumatoria de momentos. ¿Y qué momento para hacerlo mejor que este? Entonces, decimos Profe. acá, señorita. Perdón, ese YP no está calculado con respecto digamos, arriba, ¿no? Sí, está calculado con respecto, digamos, desde aquí. De la superficie, digamos. Desde la proyección digamos, en la proyección de la compuerta hasta tocar a la superficie. Ok. Entonces es desde aquí. Por supuesto, tiene usted razón, si hacemos sumatoria de momentos en A, vean que la distancia real de la fuerza es YP menos el L. ¿Cierto? Okay. Sí, fue ahí que me confundí. Sí, gracias. ¿Alguien, con gusto, ¿alguien dijo algo? Ok. Entonces, sumatoria de momentos en A. Para mí, el sentido, el dextrogiro siempre es el positivo. Entonces, vean que la F hace sentido positivo. Las dos A se van porque no tienen brazo de palanca. Y la F del tope hace sentido negativo. O sea, F por YP menos L menos F del tope por 6, que es toda la compuerta. Y eso es igual a 0. O sea, 1318,46 por 6.92 menos 3.46 menos la F del tope por 6. Igual a 0. Y si usted despeja la F del tope, ¿cuánto da? Algo así como 700, ¿no? No, porque esto es casi 3. Es 3.46. 760.3. ¿Ok? 760.3 kilonewtons, ¿verdad? Porque como esta fuerza está en kilonewtons, esa también. Y vean que entonces ahí ya tenemos la reacción en el tope. Porque la reacción en el tope es así, ¿verdad? Y como este ángulo es 60, en este triángulo rectángulo, entonces este vuelve a ser 30, y como este es opuesto por el vértice, vuelve a ser 30. O sea, él está 30 grados al tercer cuadrante. Eso es más elegante si lo ponemos aquí. 30 grados al tercer cuadrante. Y eso sería la fuerza al tope. Y si hacemos sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Se nos acabó el espacio, pero aquí queda.
sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ya es positivo. Y entonces, ¿quiénes tenemos? Tenemos la F en el sentido positivo, menos la F del tope, menos la AX. Y eso es igual a 0. O sea, 1318.46 menos 760.3 menos AX igual a 0. El AX pasa para allá, obviamente, y da positivo. Eso y da como también 560 o cosas así. 558.16. 558.16. Bien. Kilonewton. Y vean que casualmente esa es la reacción en A, porque si analizamos, como le dimos vuelta a los ejes, la fuerza del tope, la fuerza y la X quedan paralelas, o sea, no hay allí, no hay allí. Entonces allí va a ser, entonces la resultante de A es 558.16 kilonewtons, también con una fuerza que es 30 grados al tercer cuadrante. ¿Qué me le parece? Complicado, sencillo, han hecho cosas parecidas, es que yo no sé, ¿verdad? Porque es que Carlos me dice que esto hago un ejercicio y yo hice este, pero no sé si está bien, si está proporcionado a lo que ustedes han hecho. Yo creo que sí. O por lo menos eso se espera después. Sí, profe, sí hemos hecho un par. De hecho, hicimos uno con una compuerta que era como un cuarto de círculo. Ah, sí, sí. Esa, la compuertilla curva siempre es interesante. Ok. Entonces, de eso es. Si quieren, podemos ir aprovechando para que tomen unos 5 minutos ahí de descanso y hagan el quiz. ¿Verdad? Yo voy a subir el video con estos ejercicios, por si lo quieren ver después o de algo les sirve. Y ahorita les paso las soluciones, como el otro día. That's all, folks.